Bien, según lo conversado, ¿no es cierto? Vamos a escanear con un equipo de diagnóstico, en este caso un Citroën C-Elise Diesel. Ahí tenemos conectado el escáner en el conector de diagnóstico ED2, y este está enlazado, ¿no es cierto?, con una unidad de interfase que está comunicada por Bluetooth con la tablet del equipo de diagnóstico. ¿Ya? Bien, procedamos. A ver, vamos a diagnóstico. Tenemos varias opciones. Acá estamos, bueno, nos abrió la parte de camiones, ¿no es cierto? Ahí está Freightliner. Después, por otra procedencia, tenemos Mercedes-Benz, Iveco, DAF, MAN, Renault, Scania. Bueno, después otras marcas chinas y así va por países. ¿Ya? Podemos entrar también, por ejemplo, por motores diésel, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos motor Detroit, tenemos motor Perkins, tenemos motor Caterpillar, Cummins, y hay distintas, por colores son distintas procedencias. Tenemos maquinaria agrícola, John Deere, maquinaria de construcción, tenemos Bobcat, tenemos Caterpillar, New Holland, Atlas, bueno, distintas marcas de eh, maquinaria pesada. Pero a nosotros lo que nos interesa en este minuto es entrar a... Tenemos funciones especiales, ¿no es cierto? Mire, echémosle un vistazo. Ahí tiene usted para resetear módulos de transmisión automática, purgar frenos ABS, pruebas de batería, programación de unidades de control, reseteo de las EQ, ¿qué más? La sincronización de los sensores, CKP Learning, ¿no es cierto? Regulación de luces, reseteo de mantenimiento, sistema de retención de seguridad, suspensión, reprogramación de llaves, qué sé yo, el reseteo del cuerpo de mariposa, etcétera. Esas son funciones especiales, pero nosotros vamos a ir, en este caso, vamos a seleccionar vehículos de pasajero, perdón, me equivoqué, ahí, vehículos de pasajero, Citroën, ¿no es cierto?, Europa, vamos a buscarlo aquí, Citroën, esperar que conecte, ok, tenemos selección entrando el VIN, yo puedo entrar el VIN del vehículo, puedo hacer una selección manual colocando yo la marca, el modelo, todas las características, o puedo pedir que lo haga una selección automática del vehículo. Entonces ahí va a empezar a hacer el reconocimiento y ahí nos tira, ¿no es cierto?, el modelo del vehículo, el año y el número VIN, ¿no es cierto? Le colocamos que OK y podemos hacer un test global, que es lo que yo les decía que a veces es muy bueno porque al hacer el barrido vamos a saber si se está comunicando con todos los módulos o hay un módulo de la red con el cual no tenemos comunicación. Si no, podemos entrar directamente por la EQ. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la EQ del motor. Si es que tuviera transmisión automática, estaría ahí. Por ahí está, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con el airbag, ¿no es cierto? Pero nosotros vamos a optar por la opción de hacer un test global. Y ahí está haciendo el vehículo, ¿no es cierto?, el barrido de todos los módulos que hay en la red. Entonces ahí en la BCI, ahí encontró el EQ del motor, ¿no es cierto? Ahí freno ABS. Y así vamos a pausarlo. Ahí está el módulo LSP, del control de los airbags. Ya ahí completó el barrido completo, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, vamos a buscar el módulo motor, ¿no es cierto? Ahí está el módulo motor. Entonces vamos a decir que es un diésel con esa característica, y podemos ver códigos de falla, datos en vivo, ¿no es cierto? Ahí está, códigos de falla, datos en vivo, funciones especiales, pruebas de actuación, borrar código y ver la información de la EQ. Entonces vamos a ver si hay códigos de falla. No hay código de falla. Bien, datos en vivo. Y aquí nos pregunta si queremos del circuito combustible, de la línea de escape, datos varios, del inmovilizador, ¿no es cierto? Del aire de admisión, de la información eléctrica en general, de, ¿cómo se llama?, del refrigerante,
o de aprendizajes de algunos estados. Pero nos vamos a meter, ¿no es cierto?, a sistema de combustible. Entonces ahí empezó a desplegar datos, ¿no es cierto? Por ejemplo, la presión residual que hay en el 299 bar, la temperatura del refrigerante, las RPM que están en cero, ¿no es cierto? Y un montón de datos más que si lo podemos ir ver, la lista es larga, de los inyectores, etcétera. El código de los inyectores también se pueden codificar inyectores. Vamos a echarlo a andar. Ahí empezó a marcar, ¿no es cierto?, la corrección que hacen los inyectores para ajustar el caudal. Ahí tenemos el rango de RPM, la presión en el riel. Por ejemplo, si yo acelero un poquito, ahí va aumentando la presión del riel, la temperatura, ¿no es cierto?, la temperatura del refrigerante, la temperatura del combustible, ¿cierto? Bien. Y esto también lo podemos ver en forma gráfica. Por ejemplo, ahí tenemos la presión cómo se va ajustando la presión en el riel, 368 bar. Si yo lo acelero, seguramente va a haber un incremento, ¿ven? Ahí. Ahora lo voy a desacelerar y va a empezar a decrecer. Ahí decreció, ¿ya? Vamos a salir de esta lista. Vamos a volver, quiero decir, a la lista. Y vamos a parar el motor. Y vamos a hacer, por ejemplo, un test de actuación, ¿ya? Vamos a buscar. Ya. Acá tenemos, ¿no es cierto?, pruebas de actuación con el vehículo andando o pruebas de actuación con el vehículo detenido. Lo vamos a hacer con el vehículo detenido. Vamos a asegurar que te he puesto el contacto. Ahí sí. Hay actuadores del circuito de combustible, ¿no es cierto? Varios más, ¿no es cierto? Ahí en misceláneos van a aparecer un montón de actuadores más. Y, por ejemplo, uno que podamos hacer fácil, por ejemplo, el ventilador del cooling. Entonces tenemos baja velocidad, ¿no es cierto?, o alta velocidad. Para que sea audible y se pueda escuchar, ojalá se pueda escuchar, vamos a hacer que funcione un actuador, que en este caso el ventilador, desde acá, desde el escáner. Le vamos a dar OK y se debería escuchar cómo parte el ventilador. Vamos a echar a andar un poquito. A veces pasa que cuando la batería está como tiene ¿cómo se llama? Un controlador de carga, puede que el vehículo le falte carga a la batería como para hacer ese test. Bien, ahora que ya cargó un poco más, vamos a proseguir con la prueba, ¿no es cierto?, que era de la actuación, y vamos a poner en funcionamiento el ventilador desde acá, desde la tablet. Le damos OK. Ojalá se esté escuchando en la grabación, pero ahí partió el electro y aquí lo vamos a detener. Bien, podemos hacer varias cosas. Podemos ir, por ejemplo, a la dirección eléctrica. Seleccionamos el sistema y podemos ver datos en vivo, ¿no es cierto?, de las variables el power steering. Por ejemplo, acá tenemos el torque que vamos a ejercer, steering, ¿no es cierto?, o el torque. Ahí está en este caso en 0 y vamos a girar un poquito la dirección y vamos a ver cómo viene. ¿Ven? Cómo está marcando
El torque lo podemos ver en forma gráfica también. Steering wheel torque, ahí está, newton metro, vamos a ver. ¿Ven? Ahí va variando en función de cómo se va moviendo la dirección. Entonces nos sirve para comprobar cómo está, ¿cierto? ¿Ven? Así que ahí estamos, digamos, viendo cómo, ¿no es cierto?, sirve esta herramienta para temas de diagnóstico. Miren, vamos a ver aquí, no, tenemos que salir del vehículo. A ver, podemos ver aquí las conexiones del conector OBD2 y ahí nos está marcando los voltajes. Por ejemplo, acá tenemos voltaje en el conector 16, ¿no es cierto?, el voltaje de la fuente. Aquí en el pin 6 y 14 tenemos, ¿no es cierto?, el CAN high en el 6 y CAN low en el 14. Tenemos también la línea K que está marcando 0 volt en el pin 7 en el 15, porque la línea K o la línea L, recuerden que hablamos de eso, solamente se va a comunicar en la medida que exista comunicación con un equipo de diagnóstico externo. ¿Ya? Y en este momento está pausado, ¿no es cierto? Ya no estamos conectados al vehículo en modo escáner. Por lo tanto, no hay comunicación con el equipo de diagnóstico, por lo tanto el voltaje es 0. Y ahí tienen el voltaje, ¿no es cierto?, del CAN H y del CAN L, 2,1 y acá arriba 2,6.